Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del don cuidado con perder la gracia de Dios, ¿verdad? Y por ahí sigo batallando ya casi le quité todos los archivos a mi teléfono y aún así me parece que está lleno. Entonces, ¿cómo podemos pues evitar caer de la gracia y perder uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado tan generosamente? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y bueno, pues sí, dice que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un llamado a la santidad. Entonces, que es gratuito, que Dios nos lo da, nos lo dio de una forma amorosa, nuestro Creador, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es un aspecto importante del carácter de Dios y su naturaleza que abunda y se expresa exteriormente en actos de misericordia, de compasión y en dar generosamente. El apóstol Pedro llamó a Dios el Dios de toda gracia en primera de Pedro 5:10. Entonces, como un don gratuito, Dios nos imparte su gracia. O sea, por eso dice que es inmerecido, porque nos lo da sin merecerlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo lleva a cabo? Pues recibimos el don de la gracia por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, por esa sangre derramada en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y Romanos 3:4 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no recibimos esta gracia, moriríamos en nuestros pecados y nunca tendríamos la oportunidad de vivir para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la gracia no se puede ganar. La gracia es gratuita. Eh, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice, por su gracia somos salvos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso hablaba que mucha gente a veces tiene solo religión y tiene realmente, puedes hacer muchas obras, puedes andarle hablando a la gente, puedes alcanzar muchas almas para Cristo, pero realmente estarás haciendo lo que Dios quiere que hagas. O sea, volvemos a lo mismo, porque realmente si tú eres una persona que crees que estás teniendo la gracia de Dios, pero eres una persona soberbia, verdaderamente ahí no puede estar la gracia de Dios en ti, porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El primero de lo que hablé de que no por obras para que nadie se gloríe, viene en Efesios 2:4-5 y 8 y 9. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. Entonces es bien importante el testimonio, porque mucha gente puede estar en las cosas de Dios hace muchos años, pero su comportamiento dice otra cosa. Entonces, realmente, si no tienes humildad, careces de la gracia de Dios o la pierdes, ¿verdad? Porque realmente hablábamos en la otra parte, ¿verdad? No es una licencia para pecar, sino un llamado a la santidad. Bueno, entonces nosotros sabemos que si nosotros verdaderamente tenemos la gracia de Dios, se te tiene que notar. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:1-2. Entonces, tengamos cuidado con no perder la gracia. O sea, o no perderla o pensar que la tenemos si no la tenemos, ¿verdad? Entonces, nos dice en Hebreos 12:14-16, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura.
Viene en Hebreos 12, 14, 16. Entonces, tenemos que verdaderamente estar en paz con todos, no tener envidia, porque esa amargura a veces de que fulana tiene y yo no tengo, aún en las cosas de Dios, a veces hasta por tener un cargo, por tener una responsabilidad, viene esa amargura, aún estando en las cosas de Dios, nos estorba, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque a veces tenemos celos, tenemos envidia, entonces, o estás compitiendo con otros, ¿verdad? Que realmente a Dios no le agrada, estás siendo contaminado. Y realmente, eh, pues, ser verdaderamente genuinos ante Dios, porque al final de cuentas, ¿a quién estamos engañando? Pues a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso vienen algunas situaciones en nuestra vida, porque a veces Dios nos hace, nos enseña a través de situaciones difíciles, ¿verdad? Porque lo que quiere es a veces llevarnos hasta el fondo para ver qué hay ahí. Lo digo porque lo vivo. Realmente, tantos años sirviendo yo a Dios, creo que mi primer amor fue bien genuino y todo, mis primeros años, los, pues servir 30 años es bastante, pero poco a poco vas agarrando como un ritmo de trabajo, de que tienes que estar ahí. Mi marido me decía, tenemos que ir, y yo decía, ¿estás seguro? Es que no a todos les tienes que decir que sí. Sí, no, tenemos que ir porque eso es servir a Dios. No, usted, ahora yo tengo una percepción diferente. O sea, verdaderamente cuando usted le haga una invitación, ore a Dios y que Dios le confirme, porque muchas veces uno tiene mal testimonio aún con los de su familia, de su casa, porque sí, realmente andamos sirviendo, sí, pero a veces dejamos a la familia y a veces tenemos que andar sanando sus corazones. Muchas veces lo tuvimos que hacer nosotros, pero realmente al final de cuentas, eh, tenemos que hacer un alto en lo que estamos haciendo y dele prioridad a Dios como en primer lugar, ¿verdad? Busque la santidad, y a veces la santidad no es en andar de grupo en grupo, sirviendo a Dios está bien, pero no descuide lo más importante, ¿verdad? Que ahí está la gracia de Dios, nos la da el Espíritu Santo, y ahí donde usted vaya, aún en su propia casa, es lo que yo siempre les he dicho, en su propia casa usted va a tener la gracia de Dios con los suyos, ¿verdad? Porque no puede ser una cosa en donde sirve, en su iglesia o organización o comunidad donde usted sirva, y en su casa tener otro testimonio que no es bueno, ¿verdad? Entonces, eh, algunas acciones que pueden hacerte caer de la gracia, por ejemplo, con respecto a la amargura, que realmente es un estado de rabia y odio. Si no nos arrepentimos de ello, uno podría contaminarse con una actitud o un espíritu errado y quedarse corto de la gracia de Dios. Yo en estos últimos tiempos he tenido que, Dios me ha revelado, y a través de una enfermedad, que verdaderamente tenía que perdonar a algunas personas. Y creo que a algunas personas ese perdón se lo tenía que haber dado mi marido, pero como yo soy su otra mitad, yo tengo, mi memoria todavía está con recuerdos, ¿verdad? De lo que le hicieron a mi marido, eh, o de lo que, ¿verdad? Entonces yo ahora, a través de esa enfermedad, Dios me dijo en la Convención Mundial que era falta de perdón. Y entonces yo ya había, unos minutos antes de que me dieran esa palabra, yo ya había visto una persona, y cuando la vi sentí un coraje, y ahí me di cuenta, ahí mismo, antes de que me dijera Dios esa palabra, yo dije, ay Dios mío, lo traigo atravesado. Yo tengo que perdonarlo, mi marido tiene que estar en paz, yo tengo que estar en paz. No puedo andar aquí en, sirviendo a Dios cuando realmente traigo todavía ahí heridas, a veces no mías, sino de las que le hicieron a mi marido, imagínese, arrastrando todo eso. Entonces, yo antes de que me dieran esa palabra, de que era por falta de perdón la enfermedad, yo ya había pedido perdón, sobre todo a esa persona. Pero ahí me hizo Dios reconocer que tenía que pedirle a más personas, y empecé a hacer una lista. Ay, sí, sí. Y es que a veces uno piensas que estás bien, pero cuando los ves, sientes
pues ese rencor en tu corazón al verlos, ¿verdad? Eso me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, de la misma forma podríamos ser como Esaú, que vendió su futuro por los placeres del presente. Por lo tanto, necesitamos seguir buscando la paz con todas las personas y mantener la santidad. Imagínense. Ahora tengo que pedirle perdón. Si me perdonan, pues sí, qué bueno. Y si no, pues también lo hago por mí, por tener esa santidad ante Dios, para poder seguir adelante y poder ver su gloria y poder ver mi sanidad y poder ver las maravillas de Dios alrededor de nosotros. Otras razones para no caer de la gracia, pues el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Gálatas 5:4: de Cristo te desligaste, los que por la ley son justificados de la gracia habéis caído. Dice en Gálatas 5:4, léalo en una versión que usted le entienda más. ¿A qué se está refiriendo? Básicamente los Gálatas cristianos eran gentiles, estaban siendo influenciados por los judíos, quienes les estaban enseñando erróneamente que necesitaban ser circuncidados en la carne. Y antes se hablaba mucho de la circuncisión, ¿verdad? Entonces los Gálatas estaban realmente estaban siendo influenciados. Entonces el contexto revela estos antecedentes. Dice en Gálatas 5:1-2: estén firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, dijo Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará en Cristo. O sea, ya eso era del pasado, ¿verdad? Ya eso era, Cristo pagó un precio para que no se tuvieran que circuncidar más, pero a veces por la ley, por el legalismo, la gente quería seguir haciendo las mismas cosas. Algunos judíos creían que la circuncisión era necesaria para ser salvos, imagínense. La iglesia estaba dividida en cuanto a esta enseñanza y se llegó a una conclusión, tal como está registrado en Lucas, en Lucas Hechos 15, ya que Dios, por Lucas, perdón, ya que Dios había dado su espíritu a los gentiles cuando ellos eran incircuncisos, se decidió que la salvación no dependía de la circuncisión. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es que era que si algunos se estaban enfocando en la circuncisión para sentirse justos delante de Dios, en lugar de depender de Jesucristo y su sacrificio, lo que ellos estaban haciendo era vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es que muchas veces es por eso que el legalismo nos hace que tengamos a menos el sacrificio que hizo Jesús. Entonces la conclusión de este tema, ¿verdad? No rechacen lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó un precio muy alto. Pablo resume esta discusión. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Y cuál es esa ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo haces, pues entonces realmente estás perdiendo la gracia de Dios. Pablo explicó que cualquiera podría caer de la gracia. Aún él mismo dijo que él podía caer de la gracia. Él era el apóstol de los gentiles y era utilizado en gran manera por Dios. Pero aún así era consciente de la posibilidad que existía de perder la condición de gracia que le había sido dada por Dios. Imagínense, si eso era Pablo, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Él explicó esto al utilizar la analogía del atleta que competía por un premio, ¿verdad? Él siempre dijo que sigamos hacia la meta, ¿verdad? La meta del máximo llamamiento que era Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, siendo una gran persona, ¿verdad? En gran estima para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Primera de Corintios 9, 25, 27. Por eso mucho cuidado con la adulación, porque la gente cuando ve que Dios te usa, viene mucho la adulación. Yo caí en la adulación, ¿verdad? Entonces mi marido también. Entonces Pablo entendió que debía continuar estando cerca de Dios con humildad y obedeciéndole a Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice Efesios 2:10.
Entonces, tener la gracia de Dios es un regalo maravilloso, pero si somos negligentes con ese don y nos alejamos de Dios y de su camino de vida, podríamos perderla. Lea Hebreos 6 del 4 al 6. Entonces, no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, hay que pero hay algo animador que debemos de saber. Dios quiere, ya con eso estoy terminando, que continuemos en su gracia y Él nos ayudará a lograrlo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Dice, así que nosotros podemos caer de la gracia, de ese don maravilloso de Dios, si nosotros permitimos que esto suceda. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en la santidad, no en la religiosidad, no en andar de aquí para allá y de allá para acá, sino ser santos. No debemos olvidar que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo y debemos asegurarnos que no nos descalifiquemos por nuestras propias acciones desobedientes e indisciplinadas. Creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Dios nos promete su gracia y no debemos caer de ellos. Sí, ya se los había leído, pero quiero volverlo a repetir. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia de Dios que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Hebreos 4:16, ¿verdad? Entonces, dice Efesios 2:4, ya con eso termino, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren qué hermoso, ¿verdad? Entonces, la misericordia en griego dice que se llama eleos, y significa compasión, pero nacida del amor perfecto, esa compasión que viene del amor de Dios, ¿verdad? La misericordia es una entrega total de Dios en la persona de Jesús, porque nos amó desde antes de la creación del mundo y nos ha seguido amando hasta el día de hoy. Entonces, conoce la mejor forma de alcanzar la gracia de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa gracia inmerecida. Padre bueno y celestial, gracias por permitirnos estar terminando este tema. He batallado mucho con con lo de la grabación, Padre, pero sabemos que tú tienes un mensaje para nosotros, Padre. Y ese mensaje es que tenemos que seguir la santidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que nos des la seguridad de tu amor en Cristo Jesús, Padre. Y te pedimos que si hemos tenido alguna mala actitud, si hemos sido indisciplinados, si hemos sido rebeldes, si hemos estado haciendo las cosas a nuestro modo, Padre, en este momento te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que venga tu gracia sobre nosotros, que no nos quites ese don hermoso que es gratuito, Padre. Si nosotros por nuestros actos, si podemos perder hasta la salvación, permítenos, Señor, volver a carrilarnos a tu camino, Señor, y poder dar un buen testimonio de que tú estás en nosotros. Te damos las gracias por lo que tú nos has enseñado en esta charla, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Gracias. Feliz fin de semana a todos. Hasta luego.